¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Vamos a comprobar en este video por qué el Conciliábulo Vaticano II y los falsos papas de este conciliábulo no tienen el Espíritu Santo, hermanos. Empecemos con una oración importantísima, vital para nosotros. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Pues sí, San Agustín fue el primer doctor de la Iglesia y el primer católico que habló sobre el alma de la Iglesia católica. Él menciona en su libro Tempore, en el número 187, que así como nosotros tenemos alma, así también la Iglesia católica tiene alma, y esta alma es el Espíritu Santo. Lo mismo también lo repite en este mismo libro, pero en el punto 264, 4.2. Lo mismo hizo también su santidad el Papa verdadero León XIII, 15 siglos después, en el año de 1897, cuando en su encíclica Divinum afirma que el alma de la Iglesia católica es el Espíritu Santo. Lo mismo hizo también su santidad el Papa verdadero Pío XII en el año de 1943 en su encíclica El cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, cuando afirma, inspirado por el Espíritu Santo, que el alma de la Iglesia católica es el mismísimo Espíritu Santo. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que dicen los doctores de la Iglesia, los papas verdaderos, y lo que ahora afirman estos falsos papas. Aunque suene feo, hermanos, es la verdad. ¿Qué hizo Juan Pablo II en Asís en 1986? Pues muy sencillo. Él afirmó que todas las religiones, como el judaísmo, el islamismo y el budismo, también son caminos que conducen a Dios, y esto no puede ser obra del Espíritu Santo. Ustedes podrán decir, es que Juan Pablo II tuvo encíclicas que hablaban del Espíritu Santo, y cuando hablaba en la Basílica de San Pedro y en sus numerosos viajes, hablaba del Espíritu Santo. Hermanos, yo con estos dos textos del apóstol Santiago les voy a comprobar, junto con los papas verdaderos, que no se puede tener el Espíritu Santo y el espíritu del Concilio Vaticano II, que es el espíritu del mundo, al mismo tiempo. Dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 17 y después 27. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no tienen variación. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el Alfa y el Omega. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, es un solo Dios, hermanos, el Dios verdadero, y es el mismo por toda la eternidad. ¿Por qué habría de cambiar en los años 60 todo su pensamiento la Santísima Trinidad? Claro que no, hermanos. Es otro Dios el que está en estos falsos papas y en este conciliábulo Vaticano II. Pero vean exactamente lo que dice ahora el versículo 27. Es que habla tan claro, nos dice cuál es la religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, para Dios Padre Todopoderoso. Vean ustedes, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, dos puntos y seguido: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, son dos condiciones que Dios Padre Todopoderoso nos exige para estar dentro de la religión verdadera, que es la Iglesia Católica. Es la religión católica la verdadera, pero afirma que nos tenemos que mantener sin mancha del mundo. ¿Qué hizo Juan Pablo II y Benedicto XVI? Celebraron en Asís y oraron a un Dios genérico en común, a un Dios que es
común a los judíos, a los musulmanes, a los budistas. Entonces Juan Pablo II y Benedicto XVI, por cierto, este último también celebró los 25 años de Asís, hasta los conmemora y los festeja. Pues ellos dicen que también Mahoma, el profeta, es el Hijo de Dios, que también Buda es el Hijo de Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Ellos están negando a nuestro Señor Jesucristo, y la verdadera doctrina católica nos dice que solamente nuestro Señor Jesucristo nos lleva al Padre, y Él es el único Hijo de Dios, es el unigénito del Padre. Los demás son dioses falsos, son demonios, son apariciones demoníacas. Hay que decirlo claramente. Dice también la palabra de Dios: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? No lo entristezcan. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo estaba gozoso, estaba contento cuando estos falsos papas oraban con los judíos, oraban oraciones sin mencionar a nuestro Señor Jesucristo, cuando oraban con los musulmanes a Alá? Imagínense nada más, cuando entraron a estos templos budistas y se reclinaban ante Buda y negaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que ahí estaba el Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que Juan Pablo II y Benedicto XVI tenían el Espíritu Santo cuando entraban a las mezquitas y a las grandes sinagogas y escondían, hermanos, las cruces en Asís para que no se ofendieran los musulmanes ni los judíos, y cuando Juan Pablo II permitió que se quemara incienso en el tabernáculo, en la mesa del Señor, a dioses africanos, y además permitió que se colocara a Buda en la mismísima mesa del Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? No podéis beber de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios al mismo tiempo. Es el uno o el otro. Bien dijo Dios Padre también en el Antiguo Testamento: decídanse si van a adorar a sus dioses falsos o me van a adorar a mí. ¿Qué hizo entonces Elías? Muy fácil. Vamos a poner 2 hogueras para probar quién es el Dios verdadero, si es Baal, el Dios de ustedes, o es Yahvé, el Dios verdadero. Entonces Elías ordenó que incluso se echara agua a la hoguera del Dios verdadero. ¿Y qué pasó? Pues que todos los adoradores de Baal rezaban, oraban, imploraban que se prendiera la hoguera, y nunca se prendió. Sin embargo, la hoguera del Dios verdadero prendió a pesar de que estaba mojada, a pesar de que estaba llena de agua. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay innumerables y muchísimas pruebas de que solamente hay un Dios verdadero. ¿Y qué nos dice también la palabra de Dios al respecto? El Espíritu Santo es el Consolador, es el que enseña todas las cosas. Cuando estaban los apóstoles reunidos con la Virgen María Santísima orando, se escuchó un trueno como de viento, y era el Espíritu Santo, y se aparecieron lenguas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles, y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu Santo disponía. ¿Qué decían los apóstoles y los discípulos en lenguas extranjeras? Confesaban a nuestro Señor Jesucristo como Dios, como el unigénito de Dios Padre, y no confesaron nunca que los judíos o que los musulmanes y que los budistas eran un camino también a Dios. Esto no es obra del Espíritu Santo. He aquí, hermanos, el engaño más terrible en toda la historia de la humanidad, que estos falsos papas, cuando están en reuniones, cuando dicen enseñanzas solo con los católicos, hablan de Dios, hablan de la Iglesia Católica, pero al día siguiente iban con los musulmanes, iban con los budistas y hablaban de otra religión. Entonces, nuestros hermanos católicos de aquellos tiempos solo veían las noticias en las que Juan Pablo II y Benedicto XVI hablaban sobre la Santísima Trinidad, pero las noticias en las que Benedicto XVI oró en las mezquitas, Juan Pablo II entró a la gran sinagoga y rezó una oración judía que niega a nuestro Señor Jesucristo, eso
No lo pudieron ver nuestros hermanos católicos en los años 80 y en los 90 porque no había la gran información ni las redes de telecomunicaciones que hay en estos momentos. Entonces, a la pregunta expresa, yo puedo declarar que tengo el Espíritu Santo hoy y mañana decir que el Espíritu Santo también es Buda, también es Alá, también son las religiones falsas. No, hermanos, es imposible. El Espíritu Santo solamente declara que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador y el Redentor, y todos los demás espíritus son del mundo. Estos falsos papas y el Conciliábulo Vaticano II declaraban en ocasiones palabras de la Biblia, de la palabra de Dios, y en innumerables ocasiones declaraban también textos del Corán, citaban también a Mahoma, citaban a Buda, citaban a Lutero como testigo del Evangelio, porque Bergoglio no es el primero que alaba a Lutero, ya lo había hecho también Benedicto XVI cuando fue a celebrar con los luteranos uno de los aniversarios de Lutero, de la Reforma en la mismísima Alemania, donde se dio el cisma de la Iglesia Católica con los protestantes. Pero ¿por qué Dios permite esto, hermanos? Ustedes se preguntarán, no es posible que Dios permita que haya falsos papas y además por tanto tiempo. Hermanos, sí lo permite y es necesario. Yo les voy a decir por qué. De esta forma, los hermanos verdaderos católicos están saliendo a la luz, y los obispos falsos, y los sacerdotes falsos, y los papas falsos también salen a la luz. Es decir, gracias a este misterio de iniquidad en el que se permite que la Iglesia Católica sea opacada en el final de los tiempos, Dios puede ver, y los ángeles también, junto con nosotros y los santos del cielo, quiénes son los católicos verdaderos. Hay quienes lo entienden, lo razonan, pero aún así dicen, es que yo cuando veo un cuadro de Juan Pablo II, siento muy hermoso en mi corazón, siento un espíritu muy bonito. ¿Ustedes creen que aunque sientan bonito, pueden decir que una persona santa alaba también a Mahoma y a Buda? Claro que no, hermanos. Si nos dejamos llevar por el sentimentalismo, llegará la perdición de nuestras almas. Tenemos que mantener la cabeza fría, dejar a un lado nuestras emociones y enfocarnos nada más en el Catecismo Mayor de San Pío X, en el Concilio de Florencia, en el Concilio Vaticano I, en el Concilio de Letrán, en las encíclicas de León XIII, del Papa Pío XII y también de Pablo IV. Son mis favoritas, hermanos, pero hay tanta información verdaderamente católica al respecto que no tendríamos excusa para ser engañados por estos falsos papas del Apocalipsis. Hermanos, estamos en contacto. Este nuevo video, Ave María Purísima, sin pecado concebida.